Para nuestra lección de este día vamos a abordar una cuestión que es el título de la lección, pero que es una realidad. Hay muchas cosas que no conocemos y vamos a estudiar a qué nos referimos con esto. Recuerden el contexto del problema del mal, que es el tema de esta semana. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por lo que estamos aprendiendo esta semana ya con la lección del día de ayer, y te rogamos que lo que vamos a estudiar hoy y el resto de la semana fortalezca nuestra fe en ti y nuestra comprensión de tu bondad, de tu amor, de tu justicia. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, abordamos un poquito a este personaje que es el personaje clásico cuando hablamos del problema del mal, y es Job. Y me llama la atención que él comienza a tratar de encontrar alguna respuesta. Ya lo veíamos, ¿no? El día de ayer con algunos pasajes. Y finalmente Dios responde, porque los amigos de Job intentaron darle respuestas, pero ninguna satisfacía las necesidades que tenía Job hasta que Dios aparece. Y me gustaría que abordáramos este aspecto de por qué es importante la forma en que Dios responde a Job, que parece a todas luces cuando se ve el texto que ni siquiera le está dando respuesta a sus preguntas. Bueno, creo que como lo mencioné, esta semana ya estamos cosechando los frutos de los principios que se han establecido en las lecciones anteriores. Y sabe que en este punto que estamos, bueno, ¿por qué? De hecho, los ateos, y lo decía en la introducción de nuestra lección, la mayoría de los ateos, ellos dicen ellos, su falta de creencia en Dios al problema del sufrimiento y del mal, porque se dice que Dios es bueno, y entonces ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? Y entonces el libro de Job tiene, por lo menos lo podemos dividir como en dos secciones, En los primeros dos capítulos tenemos ahí que nos proporciona un marco, una cosmovisión de este conflicto entre el bien y el mal. Eso nos proporciona estos primeros dos capítulos. Job no sabe lo que está pasando. De hecho, me llamó la atención que alguien le ha llamado a esto los argumentos de nariz, que bueno, uno se puede ver su nariz, ¿verdad? Uno se puede ver su propia nariz y sabe que está allí, pero entonces esto es poniéndolo de la manera contraria. Bueno, si yo no lo veo, entonces no existe. Ahora, si Dios permite el dolor y el sufrimiento, es porque Él debe tener alguna buena razón para permitirlo. Pero si yo no conozco cuál es esa buena razón, entonces no hay una buena razón. No sé, entiendo, si me explico. Entonces, el argumento está allí, y en el libro de Job nos está diciendo eso. Recuerden que lo que Job estaba totalmente intrigado era, bueno, ¿y por qué? O sea, no le hallaba sentido a lo que le estaba pasando. ¿Y por qué? Porque incluso desde el punto de vista humano siquiera no era justo, porque dice, bueno, me he portado bien, he hecho esto, he ayudado a las viudas, no he andado metiéndome con otras personas, he hecho aquí, he hecho allá. ¿Y por qué? O sea, está bien, dice Job, si yo me hubiera portado mal, es como que uno dice, bueno, hice algo y me lo merezco, pero no he hecho nada. Y Job trata. Entonces la primera parte del libro nos muestra que hay un gran escenario que se está desarrollando de este conflicto entre el bien y el mal, y que hay un autor para el mal. Eso es bien claro. Pero en la segunda parte del libro, donde ya Dios responde y Dios habla, nosotros nos encontramos que increíblemente, aunque Dios responde y habla y usted lo dice, no tenemos toda la respuesta. O sea, aunque tenemos parte de la respuesta por qué estamos sufriendo, o una parte de esa gran respuesta por qué estamos sufriendo, por este marco entre el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, pero eso tampoco nos lleva a decir, bueno, entonces ya sé por qué yo estoy pasando esto. Claro. Entonces, eso es lo que nos muestra. Pero ahora bien, si ayer hablábamos y leímos las citas de que los seres humanos a veces fueron muy atrevidos para hablar a Dios acerca de su dolor y de su sufrimiento, pero Dios también entonces
responde de una manera bien categórica. Y me gustaría que miráramos algunas respuestas de Dios que también son muy audaces, por supuesto, que Dios le hace a Job. Vamos a comenzar. Miren, Job capítulo 38 y el versículo número 2. El número 2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Bueno, ahí prácticamente es como que Dios le está diciendo a Job, bueno Job, tú estás hablando mucho, Sí. estás hablando mucho y no sabes lo que estás diciendo. Veamos otros textos, Job capítulo 40 y el versículo 2 y luego el versículo 8. Dice así, el verso 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y el verso 8 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Noten que a Dios, tú me estás juzgando, me estás condenando. Así que Dios también habla. Veamos Job capítulo 41 y vamos a leer el versículo 1, luego el 4 y finalmente el 10. Muy bien, dice el verso 1, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches con su lengua? El verso 4 dice, ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Y el verso 10, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Muy bien. Es como que Dios le dijera, mira, si todos temen, en este caso estaba hablando del leviatán, ¿quién se atreverá a enfrentarse a Dios? O sea que le está diciendo, mira Job, si no tienes el valor, para ponerlo tal vez modernamente, si no tienes el valor de ir a una jaula donde hay un león y meterte y pelear con él, ¿por qué tienes el valor de venir y pelear conmigo? Sí. Eso es lo que le está diciendo Dios en otras palabras. Entonces vemos que Dios habla y a través de esto Dios le muestra a Job que no, por un lado, nosotros no vamos a lograr entender perfectamente o conocer cada detalle por qué las cosas están pasando, pero que no significa que aunque no lo podamos entender o no lo podamos ver, que Dios no tenga alguna razón para ello. Pero entonces, pastor, ¿cómo podemos llegar? Porque está muy interesante toda la argumentación, toda esta explicación, pero ¿cómo podemos llegar a la conclusión que llega luego Job? Porque vamos a destacar alguna cosa buena que tuvo Job aquí. Bueno, él tuvo muchas cosas buenas, pero esto hacia el final, que aparece en el capítulo 42 y en el verso 3, que Job, bueno, ahora que está hablando con Dios, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cómo podemos nosotros, en medio del dolor y el sufrimiento, llegar luego a esta confesión de humildad que tiene Job al final? Precisamente, creo que la manera como Dios habló con Job era para que él llegara a ese punto de humildad, de reconocimiento que sí, él no puede saberlo todo, pero que hay alguien que sabe. Mire, y eso es muy importante. Sí, yo no sé, pero puedo confiar en alguien que sabe. Yo estaba pensando, por ejemplo, bueno, cuando alguien viaja en un avión, aunque en estos últimos días como que no es tal vez el ejemplo más perfecto, pero Sí. imaginémonos, cuando uno sube en un avión, uno no puede dirigir ese aparato, pero uno confía que hay alguien que sabe cómo hacerlo, de llevarme desde este lugar a aquel otro lugar. O pongamos una ilustración, un médico, cuando alguien va a pasar a través de una cirugía, se pone en las manos de ese médico y confía que ese médico sabe lo que está haciendo, porque no cualquier persona puede venir y le damos un cuchillo, mire, quítemele a tal persona aquí algo que le ha salido, y cualquiera tiene un cuchillo, ya lo va a hacer, y unas tijeras, ya, ¿verdad que no? Pero confiamos que alguien, o sea, nosotros no sabemos cómo funciona, pero sabemos que alguien sabe. Entonces, precisamente llegamos aquí al punto de la humildad que llegó Job, al reconocer que no puede saber todo, pero que Dios sabe. Amén. Y hay un texto que nos ayuda también para recordar esto de la humildad,
Veamos Isaías capítulo 55. Isaías el capítulo número 55 y los versículos 8 y 9. Muy bien, dice acá de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien, allí nuevamente tenemos que reconocer, ¿verdad? No está en nosotros, no llegamos a esa altura. Y tal vez leamos también Romanos 11:33 en el Nuevo Testamento, que nos recuerda una vez más nuestra pequeñez en relación a estos grandes temas. Dice acá: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Totalmente la exclamación que el apóstol Pablo hace nuevamente de humildad, de reconocimiento. Sin embargo, como lo dije al principio, hay dos extremos que debemos evitar, y mañana vamos a ver uno de esos, que es creer que tenemos todas las respuestas. Me estudié el libro de Job, ahora sé por qué a esta persona le dio esta enfermedad. No tenemos todas las respuestas, pero tampoco podemos decir que no nos interesa conocer algunas razones que hay detrás del dolor y del sufrimiento. Amén. Bueno, con esto en mente, pastor, me gustaría que al orar en esta ocasión, para terminar nuestra reflexión, usted nos pueda ayudar para que en esta oración interceda por nosotros, para que aprendamos a mantener nuestra confianza en Dios, a convivir con preguntas sin respuestas, confiando en lo que confiaba Job, que Dios sí tiene las respuestas. Amén. Padre, en esta hora nuevamente, Señor, estamos delante de ti, agradeciéndote porque tú entablas una relación con nosotros los seres humanos y nos muestras, nos comienzas a revelar el porqué de muchas cosas, pero siempre sabiendo, Señor, que somos demasiado limitados para poder entender todo el cuadro. Pero gracias, Señor, porque nos vas revelando poco a poco, cada vez en una revelación más creciente, hasta que Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Permítenos, Señor, que ayúdanos más bien, para que ninguna de las cosas que hoy nos afectan nos separen de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.